Hola, soy Norma del Río y me encanta darte de nuevo la bienvenida a tu canal Soy Anormal después de 3 meses de ausencia. Tengo muchas cosas que contarte en este nuevo episodio, en esta nueva imagen que tenemos en nuestro canal, así que por favor quédate con nosotros, sé que te va a encantar. Bienvenida y bienvenido de nuevo a tu canal Soy Anormal. Yo soy Norma del Río. Y yo soy Octavio del Río. Y estamos empezando este nuevo episodio número 1 en esta nueva etapa de Soy Anormal en este nuevo año 2022. Así que quédate con nosotros porque vamos a comenzar. Hoy estaremos hablando de el discernimiento. Cambio y fuera. Ándale, sí. Ya estamos de vuelta en este programa. Y como lograste ver en nuestra miniatura, el tema de hoy que vamos a estar platicando va a ser el virtuoso arte del discernimiento en el contexto actual del despertar espiritual. Así es. Y hay que recordarles que en nuestro blog ya está colgado el artículo correspondiente a este episodio y ya pueden acceder a él. Aquí abajo está el enlace en la caja de herramientas para que por favor leas el artículo, vale la pena. Así es, Norma. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos? ¿Va? Norma, el día de ayer estuve leyendo tu artículo para poder precisamente platicarlo el día de hoy con nuestra audiencia y escribí varios puntos importantes que me gustaría compartirte. Igual tú me compartes acerca de su punto de vista. Entonces, algo que me gustó mucho de tu artículo es que discernir nos permite seleccionar los elementos claves de cierta información que nos interesa para poder comprenderla. Entonces, ¿te refieres también que discernir es un proceso intelectual? Así es. Llamo a discernir o al discernimiento un proceso intelectual porque para mí el intelecto tiene implicaciones no solamente mentales, sino también sensoriales. Okay. ¿Sí? De ahí que si tú recuerdas, por ahí digo que el discernimiento no es posible ejercerlo si tú solamente razonas las situaciones. Así es. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es intelectual? ¿Por qué es un proceso intelectual? Porque en un proceso intelectual tú tienes que darte la tarea de investigar. Tienes que darte la tarea de leer sobre lo que pretendes discernir. Tienes que darte la tarea incluso de buscar varias opciones. Es decir, si por ejemplo tú quieres investigar, vamos a suponer, tú quieres investigar sobre, digamos, sobre cuáles son las razas galácticas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues entonces tú te pones si tú pretendes discernir cierta información, lo ideal es que tú busques todo lo posible sobre ese tema, ¿no? Y puedas leer diferentes perspectivas de manera que tú tengas la información necesaria que te permita no solamente leerla, sino además digerirla, asimilarla a través de un proceso de reflexión, ¿sí? Tú lees y reflexionas y entonces vas viendo qué sí de lo que estás leyendo checa y qué no checa. En este caso, entonces, como mencionas, necesito primero investigar el tema que me interesa, ¿no? Así es. Y de ahí buscar diferentes tipos de información, no únicamente una información. Así es. Debido a que si solo tengo una información, no estoy haciendo un discernimiento porque únicamente estoy buscando una sola información. O más bien no tienes los puntos de vista necesarios o todas las perspectivas necesarias. Estamos hablando que es un discernimiento en el contexto del despertar espiritual. Uh-huh. Y ahorita abunda información sobre esto. Así es. Sí, y la verdad es que como
adquirir información sobre el despertar espiritual no es una información que vas a adquirir en los medios de intoxicación, en los medios de comunicación normales, ni tampoco en medios oficiales. Esto no lo vas a encontrar en ningún lado exacto, que conocemos como lo oficial. O a lo mejor si lo encontramos está enfocado más que nada a cosas muy 3D, supongamos despertar espiritual es igual a ángeles, igual a vestirse de blanco, colocarse collares, no sé, bendecidos por un chamán. Ajá, exacto. Sí, y esa información que solamente podemos acceder a ella a través de la comunidad de despiertos. Es la comunidad de despiertos quien está elaborando esta información. Entonces, nos guste o no, va allí implícita la opinión de algunos. Claro. Va implícita la postura subjetiva de algunos, o de todos incluso. De ahí que sea tan importante buscar diferentes fuentes de información. Claro, porque como mencionas, la información que está es de la comunidad de despiertos. Entonces, a pesar de que nos están brindando información que es universal, pero que nos escondieron desde hace mucho tiempo, va implícito un comentario personal también, ¿no? Totalmente. Y desde ahí la importancia de discernir, porque si estás generando un comportamiento personal, a lo mejor está lleno de algún prejuicio quizás, ¿no? Así y desde es. ahí la importancia de discernir, de decir, no, bueno, esta información que me está dando la persona me sirve a mí, pero también está cargada de eso, entonces necesito separar la información que me están brindando a separar en sí como que quizás el resentimiento o ese miedo, ¿no? Que puede llegar a generar cierta información. Esa es una, por ejemplo, eso que tú comentas es muy importante porque ese es un factor que podemos identificar cuando estamos discerniendo cierta información que tiene que ver con este momento actual de transición. Información que tenga que ver con el proceso de transición y que te genere o que esté redactada de manera que promueva el miedo, el temor, al menos para mí no es una información muy confiable. Claro. ¿Sí? Porque estamos hablando de que el despertar espiritual, independientemente del momento caótico en el que estamos por la transición, va a orientar o va hacia una nueva propuesta de vida existencial, va hacia una nueva energía, esta energía que conocemos como la quinta dimensión, y que no es otra cosa más que una forma de percepción distinta a la que estamos acostumbrados. Pero como es una percepción a la que nunca hemos accedido, de ahí se hace tan importante discernir, porque de hecho ni siquiera sabemos todavía bien qué es vivir en la quinta dimensión. Claro. ¿Sí? La información que nos llega sobre qué es la quinta dimensión, vuelvo a repetir, es información que le llega a los despiertos, les llega a través de descargas de información, les llega a través de canalizaciones y les llega también a través de la gente que ha hecho algún tema, se ha dedicado en algún momento a investigar sobre el tema. Pero tú no tienes acceso a esto en una biblioteca normal, no tienes acceso a esta información en una academia, no tienes acceso a la información más que en algunos libros, que hay libros, por cierto, muy interesantes, pero la mayoría de los libros incluso son canalizados. Claro. ¿Sí? Entonces ahí que sea muy importante discernir y darte cuenta si esta información a la que tú estás accediendo es o no es una información que te genera bienestar. Entonces eso implica que, primero que nada, ocupamos dedicarle tiempo al discernimiento. Totalmente. Y de ahí también que al generar tanta información es un acto que tenemos que hacer constantemente, ¿no? No es algo que podemos así agendar, si el lunes, martes y miércoles disierno, jueves y viernes no disierno. Esto que dices es muy importante, se tiene que convertir en un hábito. El discernimiento se tiene que convertir en un hábito. Ahora, esto no quiere decir que la información, la mayoría de la información que circula no sirve. Hay mucha información que sirve, pero también hay mucha que no sirve. Claro, ¿Sí? Y esa es la importancia, ¿no? De identificar qué información de la que hay sirve y la que no, pues simplemente pues, no te sirve para ti, ¿no? Al final de cuentas, el discernimiento es un proceso personal, entonces puede que a ti esta información te sirva y puede que a mí no, y viceversa. Así es, eso es otra parte clave, porque no toda la información nos va a servir a todo el mundo, ¿sí? Es salir de la linealidad y es lo más difícil de entender. Discernir en el contexto del despertar espiritual implica dejar de pensar linealmente. Por eso decía yo, es un proceso intelectual. Porque el intelecto es algo que no aprendimos, pero el intelecto está allí para descifrar nuestros procesos sensoriales, ¿sí? No para razonar la realidad. Es decir, el intelecto es un instrumento de nuestros procesos organísmicos sensoriales. ¿Sí? Nosotros vamos a empezar a desarrollar la habilidad
de poder percibir, ¿sí? Sensorialmente a través de señales. Sí, obviamente todas las señales son una frecuencia, son energéticas, ¿sí? Percibir si lo que yo estoy leyendo, y obviamente al leer tiene que haber un discurso, una narrativa coherente, congruente, con una lógica espiritual, no con una lógica Matrix. Sí, claro. La lógica Matrix es la lógica de miedo. Sí, porque bueno, a mí me ha pasado personalmente, inclusive ayer, cuando estuve leyendo de nuevo tu artículo y estaba notando, de repente me llegaba información y es como de manera muy automática que empieza a complementar lo que tú estás comentando en tu blog. Entonces, desde ahí es importante precisamente este acto de discernimiento, porque nos permite irnos conectando con algo más grande. Irnos conectando con el campo. La física cuántica nos dice que el campo es información pura, ¿sí? De allí que sea la importancia de dejar de utilizar la mente en modo racional, y por eso digo que es un proceso intelectual, porque el intelecto implica no solamente indagar, implica dedicarle tiempo a investigar, implica dedicarle tiempo a la reflexión. La reflexión básicamente es el proceso de asimilación, claro. ¿Sí? Es como la parte digestiva, ¿no? Y vas digiriendo lo que vas leyendo y vas percibiéndolo, sintiéndolo sensorialmente a ver si te resuena. Claro que si eres una persona que está acostumbrada a estar en la alarma y en el drama, seguramente te vas a sentir atraído por ese tipo de información o desinformación que a veces es un poco amarillista. Y creo que además es muy importante comentar que como es un proceso, lleva algo de tiempo, ¿sabes? O sea, no es de... Regularmente hay cierta gente que lo quiere de manera inmediata, así de ya tengo la información, ya el día de mañana, o inclusive no, ya en 2 horas ya quiero cambiar precisamente toda esta perspectiva, y no es así, sino como mencionas, es identificar la información, tomarte tu tiempo para digerirla, e inclusive observarte a ti para ver si esa información que te brindaron es una información que tú estás replicando, ¿sabes? Sí. Incluso hasta identificar qué de toda la información que tú indagas vale la pena realmente escuchar. Claro. Sí, validar. ¿Sí? Porque la verdad es que parte del proceso de despertar espiritual es acceder a información que jamás habíamos tenido la posibilidad de acceder. Es acceder a verdades que no nos habían contado hasta ahorita. Claro. ¿Sí? Verdades como, por ejemplo, que efectivamente hay una comunidad galáctica que tiene millones de años, que funcionan más allá del planeta Tierra y que no somos los únicos que vivimos. De hecho, somos los chicos nuevos del barrio, somos los más nuevos en Sí, porque inclusive con esta información pareciera o nos venden que somos los únicos seres en este universo. Exacto. O sea, ya ni siquiera de esta galaxia, sino de este universo. De este universo, sí. Lo que obviamente ya cuando has metido precisamente a investigar, pues termina teniendo mucho sentido común pensar que no es así, ¿no? Es como si hubiéramos perdido el sentido común de todo, ¿no? Como no se nos ocurre pensar que somos los únicos. No es así. Ese tipo de información es indispensable. Hay mucha información de esto. Esto es algo pequeño, ¿no? Que hay razas galácticas, pero bueno, tenemos que... Yo recuerdo cuando empecé mi proceso, yo jamás me imaginé que el planeta estuviera tan controlado, y sin embargo es algo que tienes que asimilar. Claro. ¿Sí? Ahora no interesa tanto quiénes son los que controlan, lo puedes saber, ¿no? Como algo general, como información general. Más bien interesa ver cómo es el control, ¿no? De ahí que incluso por eso estemos haciendo Soy Anormal, ¿no? Porque nos interesa ir identificando esas pequeñas partes donde controlamos. Sí, esas pequeñas. Donde estamos controlados, perdón, exacto. ¿Sí? Entonces, por eso el discernimiento es un proceso intelectual, no es racional. Pero con intelectual implica que hay un ejercicio mental de reflexión, hay un ejercicio de indagación, pero también hay un ejercicio sensorial en lo que tú tienes que ser capaz de percibir sensorialmente si esa información es o no es válida. Es en sí utilizar como todas las partes de nuestro cuerpo, no utilizar en sí la cabeza para poder registrar esa información y descifrarla. Y descifrarla exactamente, poder discernir qué información me sirve para mí y qué no, y de manera organísmica asimilarla para poder emplearla día con día, ¿no? Sí, hacia así es. tus actitudes, porque inclusive, bueno, por lo menos para mí me ha permitido conocerme todavía mucho más, ¿no? Y que pues todo esto del proceso es pues, más profundo de lo que yo creía, ¿sabes? Sí. El despertar espiritual es adquirir la profundidad que hemos perdido. Los humanos estamos acostumbrados a vivir en la superficie, ¿sí? Y bueno, por eso es un mundo de apariencias, porque la apariencia es superficie. Claro. Pero en la medida que te vas metiendo a trabajar, a hacer tu trabajo de ascensión, ¿sí? Es decir, cambiar tu percepción, ¿sí? Tú lo estás experimentando en este momento, vas desarrollando una habilidad para meterte al fondo de las cosas y empiezas a observar con todo. Ya no ves nada más, sino observas con todo.
Me llamó mucho la atención, Norma, que hablas precisamente de cómo estamos acostumbrados únicamente a percibir a través de los 5 sentidos y que estos son limitativos. Y eso implica también que, no sé, yo creo que tú también lo sientes, que estamos muy acostumbrados a siempre buscar en el exterior, ¿sabes? O sea, se nos ha enseñado que todas las respuestas a lo que nos pasa tenemos que buscarlas con alguien más, ya sea con un psicólogo, ya sea con amigos, ya sea inclusive con el padre si procesa alguna religión, pero nunca nos han enseñado, o es muy rara vez que te digan que todas las respuestas las tienes tú y que tienes que estar limitado a lo que te diga el otro, porque inclusive tienes que esperar a que el otro te diga qué hacer. Así es. De hecho, regularmente las personas están esperando encontrar fórmulas afuera de ellos. Y bueno, sí, definitivamente esto tiene que ver con una programación. Y es una programación intencionada, porque la idea es esa, que nunca busques dentro de ti. Claro. Sí, porque en la medida que tú buscas afuera, entonces podemos construir, el sistema ha podido construir lo que a mí me gusta nombrar como la coraza de la normalidad. Es decir, las personas buscamos afuera y encontramos modelos externos a nosotros. Entonces por eso el sistema está acostumbrado a normalizarte. De ahí que utilicemos tanto la palabra normal, ¿no? La palabra normal no es otra cosa más que el mecanismo mental que nos han metido, que hemos ido tragándonos como lo que debe ser correcto, no importa que sea a costa de mí mismo, ¿sí? De allí que nos cueste tanto trabajo acceder a información en nuestro interior, porque además cuando tú lo escuchas las primeras veces, ¿cómo busco información en mi interior? Pues te suena absurdo, es como, sí, yo, ¿cómo le hago, no? Sí, ¿dónde está, no? Me decía de repente Benjamín, mi pareja, me decía, cuando yo escuchaba eso, yo decía, pues si adentro tengo tripas y sangre y huesos, pues ¿dónde busco adentro, no? Y esto tiene que ver porque, pues obviamente la programación Matrix también nos ha hecho creer que solamente somos cuerpo y biología, ¿no? Jamás nos han explicado que somos ante todo energía. Sí, y ahorita con esto que mencionas, eso implica que al ir buscar en el exterior tenemos que acoplarnos a lo que te dice el otro, y que eso implica que tenemos que seguir ciertas normas de la sociedad para poder encajar en esta, ¿no? Porque si no, cuando empiezas a hacer cosas que no está acostumbrado, es cuando te empiezan a señalar, ¿no? Así es, y aquí es cuando se crean los estereotipos, y si tú te das cuenta, los estereotipos están totalmente diseñados para reprimir. Exactamente. Y de ahí nacen los prejuicios, y por eso tenemos una sociedad prejuiciosa. Sí, pues te meten en una cajita en donde tienes que seguir. O múltiples cajitas. Claro, es como muchas capas, ¿no? Así de, está ahí el Octavio encerrado, o Norma encerrada, y hay diferentes capas de las cuales necesitas salir de ahí para poder acceder a esta información. No te vayas tan lejos, está la cajita del buen hijo, la cajita de la buena madre, la cajita del buen padre, la cajita del buen estudiante, la cajita de, no lo sé, de la persona educada, la cajita, o sea, pero todo eso del buen hijo, del buen padre, la buena madre o la mala madre incluso, claro, es una cajita, es decir, es un estereotipo en el que si tú lo cubres y es bueno para la sociedad, pues serás aceptado. Tal vez no aplaudido, pero no serás aceptado. ¿Sí? Pero si no, serás señalado. Entonces por eso las personas siempre están buscando modelos afuera y le están apostando a lo que afuera se dice que se debe de hacer a costa de sí mismos. Y esto nos genera una desconexión crónica en nosotros. Por eso no sabemos cómo buscar en nuestro interior. Porque si tú has tenido toda tu vida siguiendo modelos estereotipados, preocupados por la apariencia, preocupada por el que dirán, pues difícilmente vas a aprender o vas a saber cómo le haces para encontrar tu propio camino, ¿sí? Es decir, para encontrar tu propia información. Claro, ¿sí? Entonces desde ahí tan importante que tenemos que empezar a discernir de toda la información que nos llega de afuera, ¿sabes? Para identificar, pues, si quizá alguna de esa información nos sirve, y pues la que no, pues desecharla. Y esto me hace pensar, así es, y esto me hace pensar que efectivamente, Octavio, una de las claves que puedes tú tener, aunque vamos a hablar ¿Más de eso? Sí, en el siguiente episodio vamos a trabajar eso, vamos a hablar sobre claves para poder aprender a discernir, pero vamos a adelantar esta. Una clave para poder saber que la información es buena para mí es esa información donde no me tienen que decir, aunque sea despertar espiritual, no me tienen que decir cómo es, cómo le hagas, ¿sí? No es tanto cómo lees o cómo le hagas, me refiero a un cómo es en lo que no tenga que ser una formulita lineal, ¿no? Paso número 1, paso número 2, paso número 3. Si alguien te está dando fórmulas así, lo más seguro es que la información no sea tan buena. Claro. ¿Sí? La información tiene que estar orientada, valga la redundancia, justo a orientarte a que tú encuentres tu propio conocimiento.
Es decir, una información válida en este contexto actual del despertar espiritual para ti es aquella que te da la información, ¿sí? Que te ayuda a que tú encuentres tu propia ruta, ¿sí? En este caso de ascensión, por ejemplo, o tu propia ruta para trabajar tus procesos de despertar espiritual. Y creo que es importante comentar a la audiencia que cuando tú recibes la información, no es información lineal. Necesitamos quitarnos ese tipo de palabras de nuestro vocabulario y empezar a adquirir nuevas palabras porque estamos cambiando de percepción. Entonces creo que es importante decirles que cuando recibimos información, no es información metodológica de paso número 1, paso número 2, paso número 3. Esto es lineal. Exactamente, es lineal. En 1, 2, 3, 4 claro, es lineal. Información lineal, sí. Entonces hay veces a las que a mí me ha pasado, y estoy seguro que a ti también, que hay cierta información que te llega de, no sé, información de nivel 10, luego información de nivel 1, información menos 10 o información número 100. Entonces lo que tú tienes que hacer es precisamente procesar toda esa información, digerirla y empezar a armar, como tú siempre dices, un puzzle, un rompecabezas, porque esa información te llega de diferentes formas. Así es, sí, el proceso de alineación, digámoslo así, a esta nueva energía, que además es importante que sepamos que es literal, o sea, no estamos hablando en un lenguaje simbólico, todo lo que está pasando es literal. Claro. Entonces, esta nueva información que está impactando en el planeta, esta nueva información que llega a través de la energía que está impactando al planeta, y que en términos pues muy técnicos no es más que el plasma que está ahorita entrando en el planeta, los vientos solares, este tipo de energía que está constantemente ya desde hace varios años y que cada vez se incrementa más, por cierto, en el planeta, no es más que información, ¿sí? Y las personas que están haciendo el trabajo de alineación a la ascensión, ¿sí? Están siendo más susceptibles a recibir esta información, ¿sí? Entonces la información entra en tu cuerpo biológico, ¿sí? Entra como una especie de CPU también, entra allí, ¿sí? Y entonces el trabajo de uno es discernirlo y poderlo comunicar cuando está siendo un vocero de este tipo de información. Sin embargo, también hay que reconocer que muchos de los voceros o muchos de las gentes que están diciendo el mensaje en el despertar, pues al menos para mí algunos de ellos es evidente que todavía traen por allí sus broncas emocionales no resueltas, y entonces queda claro cuando estás proyectando dentro de la misma información de repente tu parte subjetiva, y creo que se vale hasta cierto punto. Claro. Pero cuando ya es para alarmar a los demás, creo que ahí ya no se vale. Porque al final de cuentas estás repitiendo precisamente la lógica Matrix. Así es. Y es por eso la importancia, creo yo, de no casarte con ese tipo de personas, ¿no? Así es. Que no casarte. Al menos no casarte con el mensajero, ¿sabes? Exactamente. El mensaje a veces en algunos canales es muy bueno, sí, pero a veces el mensajero no es tan bueno como lo dicen, ¿no? Y a veces el mensaje se empaña, ¿sí? Se empaña mucho con la postura personal del mensajero. Así es. Entonces, un discernimiento ético justo es eso. Una persona que es capaz de darse cuenta que con ciertos temas es más susceptible, pero precisamente porque se da cuenta, hace el ejercicio de no emitir una opinión que pueda en un momento impactar de manera negativa, en este caso, a las personas que lo están escuchando, ¿no? Sí, yo creo que desde ahí es como muy importante que también mencionas que la actitud del discernimiento es una actitud virtuosa. Es una actitud virtuosa cuando tú eres ético, ¿sí? Tenemos un discernimiento también muy Matrix, ¿no? Y esto lo estamos replicando mucho quienes están, de alguna manera u otra, generando información de esta ascensión planetaria y del despertar espiritual. Y es que hay muchos de los voceros, hay muchos de los mensajeros, las personas que están comunicando, o divulgadores que están comunicando toda esta información acerca del contexto del despertar espiritual y la ascensión planetaria. Hay muchos que honestamente son muy criticones, que honestamente a veces se avientan entre ellos. Hay gente o hay voceros que se están peleando entre ellos, ¿sí? Hay gente que está criticando a otros, hay gente que avienta el mensaje, pero además todavía se toma el tiempo y el atrevimiento para estar a veces hasta ofendiendo, ¿sí? a otros personajes. Entonces esto es lo que no debemos hacer ya. Sí, porque esto, aunque seas alguien que está muy metido generando información, hay que
entender que el generar información del despertar espiritual no es la única condición para estar dentro de la alineación hacia ese proceso de ascensión. Es decir, ascender, realmente hacer un trabajo de ascensión, implica cambiar totalmente ese tipo de actitudes que no son nada éticas y que el sistema las ha validado mucho. Sí, que al final de cuentas era lo que mencionábamos hace rato, ¿no? De precisamente el acto del discernimiento es también identificar en ti si tú tienes ese tipo de actitudes de 3D, ¿no? Porque al final de cuentas no te sirve recibir información de la sesión planetaria si estás replicando conductas o actitudes desde la Matrix. Actitudes 3D, Ajá. como criticar al otro, como señalar al otro, ¿sí? Como incluso invalidar lo que está diciendo, ¿no? Por Exacto. ejemplo, ¿sí? Entonces, un discernimiento ético implicaría eso, que la persona que está emitiendo un mensaje, que lo está escribiendo, de los medios que sean, las redes sociales ahorita tienen 1000 formas de comunicar el mensaje, pero si en la comunicada tú estás sutilmente metiendo cizaña, Claro. ¿sí? O estás sutilmente invalidando a alguien más, pues entonces a mí ya no me checa, ¿ves? A mí ya no me checa con información de esa lógica espiritual que estamos aprendiendo a desarrollar y que no es otra cosa más que el famoso proceso de ascensión. Claro. Que esto es algo también muy importante que la gente, yo sé que muchos voceros lo dicen, o muchos divulgadores y comunicadores de este proceso del despertar lo dicen, pero bueno, no está de más volverlo a decir. La ascensión planetaria no es un proceso de cambio de lugar, no quiere decir que vamos a pasar a otro lugar y van a llegar naves y nos van a rescatar y nos vamos a ir a otra tierra, no, nada que ver. Tiene que ver con un proceso de cambio de percepción. Claro. Entonces, si tú estás escuchando a algunas personas en ciertos canales, tú estás siendo seguidor y estás escuchando que quien emite el mensaje constantemente está criticando, honestamente yo personalmente no pondría mucha atención al mensaje, o al menos si el mensaje es bueno, tendría la habilidad de quitar esa paja, y para mí la paja serían los comentarios o opiniones negativos que pudieran tener o pesimistas que pudiera tener quien emite el mensaje. Y que precisamente de esto habla ya casi al final del artículo acerca del discernimiento ético, que ser capaz de ver si contamos con algún prejuicio nosotros, personal, y precisamente separar esa parte del mensaje, porque el mensaje es muy importante, al final de cuentas es algo que está pasando en el planeta, nos guste o no, o sea, es algo que también debemos entender, que el planeta está en ese proceso, o sea, nos guste o no, el planeta va para allá, ¿no? Precisamente lo ideal sería alinearnos a esta nueva energía que está entrando. Entonces, como mencionabas tú, que hay veces que el mensaje es muy bueno, pero en sí hay veces en las que las personas... a veces el mensajero no es tan bueno. Exactamente, entonces... O tal vez ya se levantó de malas y así hizo su video, o hizo su artículo, o hizo su mensaje, o inclusive se cree que son los salvadores de la humanidad, ¿no? O que inclusive que tenemos una deuda con ellos, cuando al final de cuentas no es así, porque es información que tú mencionas que nos ocultaron y que estamos precisamente accediendo a ella. Así es, exactamente. Y desde ahí precisamente que es muy importante también discernir de forma ética para poder separar el mensaje del mensajero. Así es, hay que separar el mensaje del mensajero, es fundamental. El mensajero finalmente, independientemente de si es semilla estelar o no, lo que sea, está encarnado de manera humana. Exacto. Entonces, seamos o no seamos semillas estelares, tenemos una conducta humana. ¿Sí? Y nuestra conducta humana es la que estamos tratando de corregir para podernos alinear a las 5D. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestra conducta humana está programada para que estemos criticando, señalando, desdeñando, invalidando, siempre en conflicto y separándonos. Esa es una de las claves de la programación Matrix. El sistema ha sido muy hábil para estar siempre generando condiciones donde estemos criticándonos y aventándonos. Y quien está haciendo esto, al menos para mí, si está siendo alguien que está elaborando información de este momento del despertar espiritual, pero está haciéndolo con esta técnica, está haciéndolo con este estilo, para mí eso es un poco cuestionable, la información que viene de ahí. Claro. Y hay que poner atención en ese tipo de información. Y por eso hice este documento, precisamente porque me parece que es fundamental en este momento aprender a discernir, porque como les dije al principio, y esto creo que es clave que nos quede bien claro, esta información no es información oficial. Claro. Todos los que estamos haciendo información sobre el despertar espiritual lo estamos haciendo de un montón de formas, pero no tenemos acceso a esa información de manera Matrix, es decir, en la academia, en la institución fulana, en la institución perengana, no.
Es información que llega por canalización, por descargas de información, por procesos profundos, muy profundos de reflexión o por investigaciones muy serias, pero que tienes que meterte en todos muy lados, como David Icke, que es uno de los que más ha investigado todo este rollo de la Matrix y del control, el control del planeta, y que tuvo que hacer una investigación enorme para eso, ¿sí? Claro. Y que no vas a encontrar los elementos que te den la información en lo que tenemos acostumbrado a hacer, ¿no? Sí, creo que como mencionas, en estos momentos, en este escenario actual en el que estamos viviendo, es muy importante precisamente ese acto de discernimiento, y que también que la audiencia entienda que no solo una persona va a tener toda la información, ¿no? O sea, va a haber personas que van a estar especializados en quizás la historia de lo que es la comunidad galáctica. En este caso, no sé... Ufología, hay quien está especializado en ufología. Sí, hay quien está especializado en exopolítica, ¿no? Exactamente. Hay quien está especializado ahorita a lo mejor en decirnos cómo empezar a alimentarnos de manera distinta, por ejemplo, ¿sí? Claro, y es por eso la importancia también de buscar diferentes parámetros y no quedarte únicamente con uno solo. Así es, sí, porque además hay que entender que esta transición implica cuestionar todo lo que nos han enseñado. Claro, inclusive nos toca aumentar nuestro vocabulario, ¿no? Empezar a integrar palabras que antes pues no las integramos. Y que ni sabemos que existían a lo mejor incluso. Exactamente, como esto de energía, ¿no? O Matrix. Matrix, compañeros intergalácticos, familia galáctica. Familia del alma. Sí. Exopolíticas. Tenemos que empezar a integrar nuevas palabras a nuestro vocabulario. Así es, y de hecho tenemos que también empezar a identificar esas palabras Matrix. Exactamente. Sí, que generan separación entre nosotros, que generan conflicto, que generan violencia, y hay unas incluso que son muy sutiles. Claro. ¿Sí? Entonces todo esto que estamos precisamente comentando, ese es el trabajo personal que yo tanto he insistido. O sea, realmente tenemos que convertirnos en otros. Claro. No podemos pretender estar alineados a la nueva energía y seguir siendo los mismos de siempre. Eso no es posible. Sí, que creo que es lo que estaremos revisando en videos posteriores, ¿no? Precisamente qué actitudes, qué mensajes, qué palabras son precisamente esas sutilezas de la matriz, ¿no? Así es. Bueno, a mí me quedó como una duda que me gustaría que la platicáramos. Mencionábamos que discernir es un acto intelectual y que además es una actividad sensorial que tenemos que desarrollar pues día con día, ¿no? Para poder identificar de forma muy precisa ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces a mí me queda la duda en que si también discernir se puede utilizar para poder diferenciar qué tipo de actitudes son 3D a qué tipo de actitudes son 5D. Sí, claro que sí, porque mira, el ejercicio de discernimiento es un ejercicio que nos permite identificar la coherencia entre el mensaje y la narrativa y el mensajero, efectivamente. Si tú eres capaz de observar esa lógica, y si empiezas a observar si tú te das la tarea de observar si efectivamente hay coherencia entre lo que se está diciendo, en la forma en que se dice incluso, y en quién lo dice, ¿sí? Entonces podrás darte cuenta que quien lo dice, ¿qué intención tiene? Claro. Y de allí que sea un proceso también sensorial, por eso yo digo, insisto, es un proceso intelectual, pero también sensorial. Entonces es un proceso que va, a pesar de que son diferentes partes, todo va de la mano, ¿sabes? Totalmente de la mano. No puedes... No puedes separarlo porque eso es otra programación Matrix. No puedes separar únicamente discernirlo a través del intelecto, únicamente discernirlo a través de forma sensorial, ¿no? O sea, tiene que ir todo conjunto. Sí, porque es como si tú quisieras que la computadora funcionara sin el ratón y sin el teclado. O inclusive sin la pantalla, ¿no? Así es, todas son las partes de lo mismo. Bueno, así es el proceso de discernimiento. ¿Sí? Es un proceso que tiene varias partes, pero que solamente funcionan bien si están en conjunto. Entonces, cuando ese discernimiento está siendo usado para señalar y criticar y de una forma pesimista y conflictiva, a mí ya no me checa porque no tiene lógica espiritual, ¿ves? Claro. Tiene lógica Matrix, porque la Matrix está diseñada entre muchas otras cosas para que siempre nos estemos separando de una forma u otra. Así es. De allí que una clave definitivamente es observar a quien emite el mensaje. ¿Cómo lo está emitiendo?
mintiendo. Sí, ¿de qué forma ¿Sí? le está mintiendo? Está haciéndolo desde esa lógica espiritual que, ojo, estamos apenas descubriendo, también es importante esto. Claro. Y esto vuelve a acentuar el proceso de discernimiento. No sabemos cuál es la lógica espiritual. No. Sabemos cuál es la lógica Matrix, ¿no? Es la lógica chingativa, ¿no? Donde siempre te estoy jodiendo, donde siempre estoy separando, señalando y donde te veo como un enemigo. Por eso decimos que estamos en modo de sobrevivencia, ¿no? Y que estamos saliendo del modo de sobrevivencia para meternos a esa zona espiritual de la existencia que nos fue negada, pues, por esa historia de la humanidad que ya conocemos, y que de alguna manera u otra es lo que ha hecho que dure tantos años esta forma de estar de la civilización humana actual, ¿sí? Una civilización humana que si se caracteriza realmente por algo ha sido porque se la ha pasado en guerra siempre. Sí, claro, ¿Sí? y que además como mencionaste de como apenas es un proceso que estamos descubriendo, pues va a llevar algo de tiempo, no es algo que va a ser de una semana a otra, o sea, puede tardar inclusive años. Pues puede tardar hasta generaciones. Claro. De hecho va a ser así, nosotros estamos en el momento pionero, en el momento de la transición, en ese momento en donde inició y se activó el proceso de transición, es en el que estamos encarnados los que estamos en este momento. Sí, que creo que es importante que nuestra audiencia sepa que es un proceso que va para largo, o sea, no es de un día de para mañana otro. pasado. Es un proceso que conlleva mucho trabajo, pero que al final de cuentas la recompensa es muy satisfactoria. Pues es una recompensa que incluso todavía nos cuesta trabajo imaginar porque solamente conocemos una historia de guerra de la humanidad. Ajá. Y cuando tratábamos de imaginar una humanidad mejor o una sociedad mejor, incluso le llegamos a llamar utopía, ¿no? Y la palabra utopía es como algo inalcanzable, ¿no? Sí, claro, pues como no, es un sueño es que jamás llegará, ¿no? Bueno, pues ese sueño está llegando, Exactamente. pero estamos justo en el momento de transición y tal vez muchos de los que estamos aquí estamos sembrando nada más la semilla. Esto es para futuras generaciones, pero lo importante es que ya estamos allí. Claro. Sí, ahorita ya no podemos comportarnos de la misma manera, porque quien se comporte de la misma forma de siempre, sencillamente no va a empezar a caber. De hecho va a tener hasta molestias físicas, fisiológicas, psíquicas, ansiedad, depresión, tristeza. La energía que está entrando es una energía muy poderosa que potencia toda tu configuración humana energética para que cambies. Y si tú te resistes al cambio, vas a empezar a tener problemas. Entonces, ¿qué te parece si lo dejamos hasta aquí, Norma? Y en el siguiente video hablamos acerca de precisamente las claves esenciales para el discernimiento. Me parece muy bien. Así que pues les agradecemos mucho nuevamente por estar aquí. Como han visto, esta va a ser nuestra nueva dinámica. Estamos muy contentos de haber regresado después de un buen rato por allí. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, inclusive algún tema que quieren que debatamos, nos lo pueden dejar en nuestra caja de comentarios y estaremos... Y con mucho gusto lo vamos a hacer. Y por favor no olvides suscribirte a nuestro canal. Si consideras que puedes compartir con alguien esta información, incluso la información del blog, como te dijimos hace rato, por ahí te dejamos el enlace en la caja de comentarios. Si tú consideras que puede servir esta información para alguien, por favor te vamos a agradecer que lo compartas y te vamos a agradecer que si te gustó el video nos des un like. También, si quieres conocer nuestra nueva dinámica de cómo vamos a estar trabajando, para quienes ya nos estaban siguiendo desde hace rato, aquí te estamos dejando por aquí el enlace también para que puedas acceder a ese video donde estamos platicando de qué va a tratar esta nueva etapa de este canal de Soy Anormal. Muchas gracias por escucharnos y nos estamos viendo en el próximo episodio. Nos vemos en la siguiente, no te lo pierdas. Hasta luego. Bye. Bye. Y antes de terminar, quiero invitarte a que veas el video que está antes de este video y que fue el primero que hicimos después de estos 3 meses que estuvimos ausentes, donde te estamos explicando todo lo que hicimos y renovamos en nuestro canal, las nuevas secciones que abrimos y de qué van a tratar y cuál va a ser la dinámica de